El Evangelio de Dios. Watchman Nee. Nota informativa: este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integran el Ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal, y suscríbete, activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 6. La obra de Cristo, la redención por la gracia de Dios. Hemos visto en las últimas noches lo que es la salvación de Dios. Esta es la sexta noche. Espero dar un repaso breve de lo que hemos abarcado en las 5 reuniones anteriores, y después continuaremos. Hemos visto el pecado, la ley, el amor de Dios, su gracia y su justicia. Hemos visto cómo el hombre se ha convertido en un pecador y cómo la ley se introdujo para exponer los pecados del hombre. También hemos visto que aunque está probado que el hombre es un pecador, de todos modos Dios lo ama. No solamente Dios nos ha amado, sino que también nos ha mostrado misericordia y gracia. También hemos visto cómo se manifestó la gracia de Dios, cuál es la naturaleza de esta gracia, cómo es que vino y que nunca se puede mezclar con el esfuerzo humano. Anoche vimos que, a pesar del amor de Dios y de su deseo de darnos gracia, había un obstáculo para que la gracia de Dios viniera a nosotros. Si una cosa quedó irresoluta, la gracia de Dios no podía venir a nosotros. Aunque la gracia reina, solamente lo hace a través de la justicia. Ro 5:21. La gracia no puede reinar por sí misma. Así, el Señor nos mostró cómo se manifestó la justicia. Su justicia trató con nuestros pecados. Al mismo tiempo, nos permite recibir gracia de Dios. Hemos cubierto esto durante las últimas 5 noches. Ahora, continuaremos con el Evangelio de Dios y su salvación. La salvación llevada a cabo por Dios a través del Señor Jesús ha manifestado la gracia de Dios. Al mismo tiempo, satisface los requisitos de la justicia de Dios. Hoy abarcaremos la obra del Señor Jesús. Este es un tema dulce y excelente. Trata con la manera en que el Señor Jesús llevó a cabo la salvación. Ahora debemos ver cómo el Señor Jesús satisfizo la demanda de Dios y cómo manifestó la gracia de Dios. Al mismo tiempo, tenemos que ver cómo el Señor Jesús satisface el corazón del cristiano para que seamos satisfechos con su obra también. Una canción que cantamos dice: el corazón de Dios se satisface con la obra del Señor Jesús, y nuestros corazones también descansan con su obra. Dios está satisfecho, y nosotros estamos satisfechos. Si el tiempo lo permite, espero que podamos abarcar ambos aspectos. El Señor Jesús es tanto Dios como hombre. Para el cumplimiento de la redención, lo primero que tenemos que ver es que el Señor Jesús es Dios. Podemos decir que solo Dios puede cargar los pecados del hombre. Nunca considera al Señor Jesús como una tercera persona que vino a morir una muerte sustitutiva. No piensa que Dios es solamente una parte, nosotros somos otra parte y el Señor Jesús es una tercera parte. La Biblia nunca considera al Señor Jesús como una tercera parte. Por el contrario, lo considera como la primera parte. Tal vez a usted se le dijo que el Evangelio es como un deudor, un prestador y el hijo del prestador. El deudor no tiene dinero para pagar su deuda. El prestador, siendo severo, insiste en el pago. Pero el hijo del prestador se adelanta para pagar la deuda a favor del deudor, y el deudor queda libre. Este es el Evangelio que el hombre predica hoy en día. Pero este no es el Evangelio real. Si este fuera el caso, por lo menos 2 puntos no serían justos y además estarían contrario a la Biblia. Primero, este tipo de entendimiento pone a Dios en una posición de malo y al Señor Jesús en gracia. En tal ilustración, no vemos que Dios ama al mundo. Más bien, solo vemos su demanda justa y la demanda de la ley. Vemos a un Dios severo, un Dios que no tiene gracia y un Dios cuyas palabras para con el hombre son duras. Vemos que el Señor Jesús nos ama y nos da gracia. Este es un evangelio equivocado. Sin embargo, aunque este sea un evangelio equivocado, Dios aún lo usa. En realidad, yo mismo fui salvo por esta clase de ilustración.
Pero aunque fui salvo, durante los primeros 3 años nunca pude alabar a Dios. Siempre sentí que el Señor Jesús era bueno, que debía agradecerle y alabarle, que sin Él no había esperanza y que fue una fortuna que Él vino. Pero sentí que Dios era muy duro, severo y serio. No era para nada amoroso. Parecía que todo lo bueno estaba en el Señor Jesús y todo lo malo estaba en Dios, que Dios es terrible y el Señor Jesús es amoroso. Pero esto no es la Biblia. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo, JN 3:16. Dios nos envió a su Hijo porque nos amaba. Por esto fuimos traídos a Dios después de que el Señor Jesús cumplió con su obra en la cruz. Si Dios no nos hubiese amado y no nos hubiese enviado al Señor Jesús, cuánto mucho el Señor Jesús podría traer gente para sí, Él no podría traer gente para Dios. Gracias al Señor que el que nos amó es Dios. Gracias a el que Él mismo nos envió a su Hijo. El Padre fue movido a compasión. Fue el Padre el que nos amó. Fue el Padre el que planeó la salvación. Fue el Padre el que tenía una voluntad en la eternidad pasada. Primero, propuso todo, y luego el Hijo vino. Por tanto, es un error pensar que hay 3 partes. Solo hay 2 partes, Dios y el hombre. El Señor Jesús es el regalo de Dios para el hombre. Sin embargo, este regalo es algo viviente y con voluntad, y no algo sin vida y sin voluntad. Gracias a Dios que la salvación es algo entre Dios y el hombre. El Señor Jesús es un regalo. En la actualidad tenemos que venir ante Dios. Venimos a Dios por medio del Señor Jesús. Esto es lo primero que debemos ver. Segundo, si hubiese 3 partes, el Señor Jesús no habría estado calificado para morir por nosotros. Es verdad que cuando el Señor Jesús murió por nosotros, la justicia de Dios fue satisfecha y los pecados del hombre fueron perdonados. ¿Pero es justo esto para el Señor Jesús? Supongamos que hay 2 hermanos. Un hermano cometió un crimen capital y fue sentenciado a muerte. El otro hermano está muy dispuesto a morir por él, por lo tanto es ejecutado en lugar del otro. Él es inocente, y también es una tercera parte. Él muere en lugar del otro. La Biblia no nos muestra que el Señor Jesús murió así por nosotros. No nos muestra que Dios tiene una demanda, que su ley tenía que ser satisfecha, y que a fin de que el hombre satisfaga la demanda de la ley, el Señor Jesús vino para cumplir la ley de Dios. No existe tal cosa. ¿Qué posición tomó el Señor Jesús cuando vino para cumplir la redención? Tenemos que considerar esto cuidadosa y claramente por la Biblia. Quisiera que tuvieran presente una cosa. El mundo cree que solo hay una manera de tratar con el problema del pecado. Los predicadores que predican enseñanzas equivocadas dicen que hay 3 maneras de tratar con el pecado. Pero para Dios, solo hay 2 maneras de tratar con el pecado. Esto necesita una explicación. Antes de leer la palabra de Dios, uno podría pensar que cualquiera de los 3 puede resolver el problema, el hombre puede resolverlo, Dios puede resolverlo o una tercera persona puede resolverlo por sustitución. Los incrédulos que no conocen a Dios piensan que solo hay una solución, a saber, el hombre resuelve su propio problema. Pero la justicia de Dios nos muestra que solo hay 2 maneras de resolver el problema. Una es por Dios mismo y la otra es por el hombre mismo. ¿Qué quiero decir? Consideremos primero lo que el hombre piensa. Él piensa que es un pecador y que por lo tanto debe llevar el juicio del pecado y la ira de Dios. Él piensa que debe perecer e ir a perdición. La única solución que él tiene es ir al infierno. Él tomará la responsabilidad por lo que ha hecho. Si peca, se va al infierno y se lleva su propio juicio por el pecado. Esta es una manera de resolver el problema. Cuando él debe dinero, vende todo lo que tiene. Tal vez, incluso, tenga que vender a su esposa, hijos, casa y tierra, si eso resuelve el problema. Esto es justo. También está el otro concepto equivocado. Para los que escucharon el Evangelio, consideran que el Señor Jesús es un tercero que viene para tomar nuestro lugar y resolver el problema de nuestro pecado. El hombre ha pecado y ha incurrido en el juicio por el pecado.
Ahora todo el juicio recayó sobre el Señor Jesús, Él lleva todo el juicio. Tal enseñanza parece correcta, pero enseguida verán que esto no es exacto. Por causa de los que no tienen conceptos claros, primero diría una palabra. En la Biblia, hay dos doctrinas importantes, las cuales son cargar con los pecados y el rescate de los pecados. Por favor no piensen que no creo en la sustitución. Pero la sustitución de que algunos hablan no es la sustitución de la Biblia, porque la de ellos tiene injusticia. Si el Jesús sin pecados es un sustituto de los hombres pecadores, es, por supuesto, una ganga para nosotros. Pero ¿es justo tratar al Señor Jesús de esta manera? Él no pecó. ¿Por qué debe morir? Esta no es la clase de sustitución que la Biblia menciona. Si el Señor Jesús ha de morir en favor de todos los pecadores del mundo, entonces tanto los que creen como los que no creen en Jesús serán salvos igualmente. El Señor murió por ambos, hayan creído o no. Uno no puede mover la rueda en sentido contrario para retroceder la muerte del Señor simplemente porque uno no cree. Uno puede dar marcha atrás en otras cosas, pero esto no retrocede. ¿Por qué dice la Biblia que los que no creen han sido juzgados y perecerán? JN 3 y 16, 18. Porque el Hijo de Dios solo murió una muerte sustitutiva para los que creemos. Él no es un sustituto para los que no creen. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema del pecado según la Biblia? Solo hay dos maneras justas de resolver el problema. Una es tratar con el que pecó, y la otra es tratar con aquel contra quien se pecó. Solo hay dos partes en el mundo que están calificadas para tratar con este problema. Solo hay dos personas en el mundo que tienen el derecho para tratar con el problema del pecado. Una es el que pecó contra otro. La otra es contra quien se pecó. Cuando una persona demanda a otra en la corte, ningún tercero tiene el derecho de hablar. En un proceso judicial, solo el que pecó contra alguien y al que se le cometió el pecado tienen el derecho de hablar. En cuanto a la salvación del pecador, si éste no se preocupa por sí mismo, entonces Dios se tiene que encargar por él. El pecador es la parte pecadora, y Dios es la parte contra quien se pecó. Cualquiera de ambas partes puede tratar con el problema del pecado de la manera más justa. Por el lado del pecador, es justo que él sufra el juicio y el castigo, perezca y se vaya a perdición. Pero también hay otra manera que es igualmente justa. La parte contra quien se pecó puede asumir el castigo. Tal vez esto no suene inconcebible, pero es un hecho. La parte contra quien se pecó es la que lleva los pecados. No es un tercero el que los lleva. Un tercero no tiene autoridad o derecho de introducirse. Si un tercero entra, es injusticia. Solo cuando la parte contra quien se pecó está dispuesta a perder es cuando el problema se puede resolver. Puesto que Dios amó y también tiene justicia, Él no le permitirá a un pecador llevar sus pecados, pues eso significaría que Dios fue justo pero sin amor. La única alternativa es que la parte contra quien se pecó se introduzca. La justicia será mantenida solamente si Dios lleva nuestros pecados. ¿Conoce usted el significado del perdón? En el mundo, hay perdón. Entre individuos, hay perdón. Entre un gobierno y su pueblo hay perdón. Aún entre naciones hay perdón. Con Dios y el hombre, también hay perdón. El perdón es algo reconocido universalmente como un hecho. Nadie puede decir que el perdón es algo injusto. Es algo que uno hace de buena gana para con otro. Pero la pregunta es, ¿quién tiene el derecho de perdonar? Si un hermano me ha robado $10, y yo lo perdono, significa que quité las consecuencias de su pecado. Asumí la pérdida de los $10. Otro ejemplo, digamos que usted me dio una bofetada. El golpe fue tan grave que sangré. Si digo que lo perdono, significa que usted cometió el pecado de abofetear, y yo sufrí las consecuencias de la bofetada. Usted cometió el pecado, pero yo sufrí las consecuencias de este. Esto es perdón. Perdonar significa que una parte peca, y otra sufre las consecuencias de ese pecado.
Perdón consiste en que la parte contra quien se pecó toma la responsabilidad de la parte que pecó. Un tercero no tiene ningún derecho de introducirse. Él no puede introducirse para recompensar. Si un tercero se introduce para perdonar y recompensar, sería injusticia. Si el Señor Jesús se introdujera como un tercero para sustituir al pecador, este no tendría ningún problema, y tal vez para Dios estaría bien, pero habría un problema para el Señor Jesús. Él no tiene pecado. ¿Por qué tenía que sufrir el juicio? Solo el que peca carga con las consecuencias del pecado, él tiene el derecho de llevar su propia responsabilidad y sufrir el juicio por su pecado. Solo hay uno que puede tomar su pecado, contra quien él pecó. Solo contra quien se pecó puede tomar el pecado del que pecó. Esto es justicia. Este es el principio del perdón. Tanto la ley de Dios como la ley del hombre reconocen que esto es justo. El hombre debe sufrir. Así como el hombre tiene libre albedrío, también Dios. Una persona con libre albedrío tiene el derecho de sufrir la pérdida. Entonces, ¿qué es la redención de Cristo? La obra redentora de Cristo es Dios mismo que viene a cargar el pecado del hombre contra él. Esta palabra es más amorosa para el oído que cualquier música del mundo. ¿Qué es la obra redentora de Cristo? Es Dios que carga con aquello que contra él pecó el hombre. En otras palabras, si Jesús de Nazaret no fuera Dios, él no estaría calificado para cargar justamente con nuestros pecados. Jesús de Nazaret era Dios. Él es el Dios contra quien hemos pecado. Nuestro Dios ha bajado a la tierra personalmente y cargó nuestros pecados. Hoy en día, más bien Dios ha llevado nuestros pecados, y no el hombre. Esta es la razón por la cual es una carga justa. Nosotros no la podemos cargar. Si nosotros cargáramos con los pecados, estaríamos acabados. Gracias a Dios que Él mismo ha venido al mundo para cargar nuestros pecados. Esta es la obra del Señor Jesús en la cruz. Entonces, ¿por qué Dios se hizo hombre? Ya es suficiente con que Dios ame al mundo. ¿Por qué tuvo que dar su Hijo unigénito? Uno se debe dar cuenta de que el hombre ha pecado contra Dios. Si Dios requiere que el hombre lleve su pecado, ¿cómo puede hacerlo? El pago del pecado es muerte. Cuando el pecado motiva y actúa dentro de alguien, termina en muerte. La muerte es la justa pena del pecado. Ro 5:12. Cuando el hombre peca contra Dios, tiene que cargar con las consecuencias del pecado, el cual es la muerte. Así que, Dios es la otra parte. Si Él ha de venir para tomar nuestra responsabilidad y llevar las consecuencias de nuestro pecado, tiene que morir. Pero 1 Timoteo 6:16 nos dice que Dios es inmortal, Él no puede morir. Aunque Dios está dispuesto a venir al mundo y llevar nuestros pecados, y aunque está dispuesto a morir e ir a perdición, para Él es imposible. La muerte no tiene ningún efecto en Dios. No existen posibilidades para que Dios pueda morir. Entonces, para que Dios pueda cargar con los pecados contra el del hombre, tiene que tomar el cuerpo del hombre. Por esto Hebreos 10:5 nos dice que cuando Cristo vino al mundo, Él dijo, mas me preparaste cuerpo. Dios preparó un cuerpo para Cristo, así Cristo podría ofrecerse como holocausto y ofrenda por el pecado. El Señor dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Chica 6. Ahora Él ofrece su propio cuerpo para tratar con el pecado del hombre. Así, el Señor Jesús se hizo hombre y vino al mundo para ser crucificado en la cruz. El Señor Jesús no es un tercero, Él es la primera parte. Debido a que Él es Dios, está calificado para ser crucificado en la cruz. Debido a que es hombre, Él puede morir en la cruz a nuestro favor. Debemos distinguir estas dos cosas claramente. Él está calificado para ser crucificado porque es Dios, y está habilitado para ser crucificado porque es hombre. Él es la parte opuesta, Él se ha puesto del lado del hombre para sufrir el castigo. Dios se hizo hombre, Él vino entre los hombres, se unió al hombre, tomó la carga del hombre y llevó todos sus pecados. Si la redención ha de ser justa, Jesús de Nazaret debe ser Dios. Si Jesús de Nazaret no es Dios, la redención no es justa.
Cada vez que miro la cruz, digo dentro de mí, esto es Dios. Si Él no es Dios, su muerte pasa a ser injusta y no puede salvarnos, pues Él sería un tercero. Pero gracias al Señor, Él es la parte opuesta a nosotros. Por eso dije que solo hay dos partes habilitadas para tratar con nuestros pecados. Una es nosotros mismos. La otra es Dios contra quien hemos pecado, en tal caso Él muere por nosotros. Aparte de estos dos, ningún tercero tiene la autoridad para tratar con nuestros pecados. El hombre Jesús es justo conforme a la ley y está calificado para redimir al hombre. Jesús de Nazaret vino al mundo. Mientras estaba en la tierra, sus obras mostraron que Dios nos ama, pero al mismo tiempo, Él cumplió con la ley. Él estaba verdaderamente sujeto a Dios. Él era un hombre sumiso y santo. En él vemos un hombre perfecto. Jesús de Nazaret estaba lleno de justicia. Él era un hombre justo. A través de la historia solo hubo un hombre que podía ser salvo por la ley. Este era Jesús de Nazaret. Él no necesitaba guardar la ley, sin embargo la guardó. La Biblia dice que solo los que guardan la ley pueden heredar la justicia que es de la ley. Con justicia, hay vida. La ley dice que el que la guarde vivirá. Guardarla es morar en ella. Todos los que tienen la justicia de la ley tienen vida. El único propósito que Dios tiene al decir esto a todo el mundo es para condenar al hombre y probarle que es un pecador. Dios nos dio la ley para probarnos que somos pecadores. Gracias al Señor. Solo hay uno que tiene vida por la ley. Este es Jesús de Nazaret. Dejemos por un momento el hecho de que Él es Dios y considerémoslo como un hombre común. Él guardó la ley y vivió. Él vivió en la tierra por 33 años. Él no pecó, ni conoció el pecado. Él fue tentado en todas las cosas, pero no fue tentado por el pecado. Observen lo siguiente, el Señor Jesús no fue tentado por el pecado. Cuando muchos leen el libro de Hebreos, lo mal entienden por causa de una mala traducción. El texto griego nos muestra claramente que aunque el Señor Jesús fue tentado en todas las cosas, Él nunca fue tentado por el pecado. Él estaba en la carne y por lo tanto tenía debilidades. Pero Él no conoció el pecado. Él nunca fue tentado por el pecado. Si usted consulta con una buena traducción, verá esto claramente. ¿Los hechos justos del Señor Jesús son de algún beneficio para nosotros? Por supuesto que sí. Los hechos justos del Señor Jesús prueban que Él es Dios. Debido a estos hechos justos, el Señor Jesús no tuvo que morir para sí mismo. Los hechos justos del Señor lo califican para morir en la cruz por nuestros pecados. Si el Señor Jesús tuviera algún pecado, su muerte habría sido para Él mismo, no podría haber muerto por nosotros. Puesto que el Señor no tuvo pecado, estaba calificado para ser ofrecido como sacrificio por nuestros pecados. La teología cristiana dice que Dios hizo la justicia del Señor Jesús nuestra. Dios transfirió la justicia del Señor a nosotros en la misma manera en que los bancos transfieren dinero de una cuenta a otra. El Señor guardó la ley por nosotros. Nosotros hemos desobedecido la ley. Pero la obediencia del Señor Jesús nos ha ganado la satisfacción de Dios. Pero déjenme hacer una pregunta cortante, ¿alguna vez la Biblia menciona la justicia del Señor Jesús? ¿Quién puede encontrar un lugar en el Nuevo Testamento que hable de la justicia del Señor Jesús? Si usted lee el Nuevo Testamento, incluso en griego, descubrirá que el Nuevo Testamento nunca menciona las palabras la justicia de Cristo. Hay un lugar que parece decir así, pero no se refiere a la justicia personal de Cristo. Los hombres no quieren leer la palabra de Dios hoy en día. Les gusta estudiar la teología. Sin embargo, la teología es creada por el hombre, no viene de la palabra de Dios. La teología nos dice que Dios nos ha imputado la justicia de Cristo. La Biblia no tiene este concepto. Por el contrario, la Biblia se opone a este concepto. La justicia de Jesús de Nazaret es su propia justicia. Sin duda es justicia, pero es la justicia de Jesús de Nazaret. Esta justicia lo califica para morir por nosotros y ser nuestro Salvador,
Pero Dios no tiene intenciones de transferirnos la justicia de Jesús. Juan 12:24 es un versículo precioso en la Biblia. Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Un hombre como el Señor Jesús era solo un grano para Dios. Solo después de morir hay muchos granos. La salvación comienza con la cruz. Aunque debemos tener Belén antes de tener Gólgota, somos salvos por Gólgota, no por Belén. El Hijo de Dios es totalmente justo. Él era el justo grano, pero su justicia no nos puede salvar. No nos puede ser imputado. Dios menciona la justicia de Cristo en la Biblia, pero Él nunca dice que la justicia de Cristo es para nosotros. La Biblia dice que Cristo es nuestra justicia. Nunca dice que la justicia de Cristo es nuestra justicia. Me gustaría exponer esto, pues esto exaltará la cruz del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo es nuestra justicia. Cristo mismo es nuestra justicia. Vamos a Dios en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Una vez le pregunté a una hermana occidental qué vestía cuando iba ante Dios. Ella dijo que se pone la justicia de Cristo para ir a Dios. Ella tomó la justicia de Cristo como su vestidura para ir a Dios. Luego le pregunté dónde está esto en la Biblia. La justicia de Cristo no se convirtió en nuestra justicia. Cristo nunca nos ha transferido su justicia. Más bien, Cristo mismo se ha convertido en nuestra justicia. Somos salvos por la justicia de Dios, no por la justicia de Cristo. Hemos visto lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios nos trae perdón y nos salva del juicio. La justicia de Cristo no hace esto. La justicia de Cristo es solo su calificación que le permite ser nuestro Salvador. Cristo nunca nos ha transferido su justicia. Si la justicia del Señor Jesús fuera transferible, Él podría haber hecho esto mientras estaba en la tierra. No tendría que haber ido a la cruz, y así podríamos haber sido salvos. Si ese fuera el caso, su vida habría sido una vida rescatadora. Pero no hay tal doctrina de vida rescatadora. Solo está la doctrina de la muerte rescatadora. Solo la muerte del Señor Jesús nos puede salvar. Su vida es nuestro ejemplo. No podemos ser salvos por su vida. Su justicia nos condena. Cuanto más justo Él es, más problemas tenemos. No hay ninguna manera para que su justicia no sea imputada. Si Dios nos pusiera lado a lado con la justicia del Señor, solo iríamos al infierno. Pero gracias a Dios que Él ha muerto y se hizo nuestra justicia. De esta manera somos salvos. La salvación viene de la cruz, no viene del pesebre. La salvación viene de Gólgota, no viene de Belén. Si la justicia del Señor Jesús nos podría salvar, Él no tendría que morir. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, no debemos ser afectados por la teología. Entenderemos más claramente si la Biblia nos enseña en vez de la teología. La palabra del hombre ayuda, pero también daña. Preferimos dejar de lado la palabra del hombre. Sigamos paso a paso. Primero vimos que Dios debe venir para cargar nuestros pecados. Luego vimos que Jesús de Nazaret vino para cargar nuestros pecados. Pero su justicia en la tierra nos condenaba más. ¿Cuándo fuimos salvos por el Señor Jesús? Veamos un tipo en la Biblia. Entre el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo, había un velo. Dios estaba dentro del velo en el lugar santísimo. Fuera del velo estaba el mundo. La Biblia nos dice que este velo significa la carne del Señor Jesús 10 y 20. En otras palabras, el lugar santísimo solo puede ser visto por el Señor Jesús como un hombre sobre la tierra y por aquellos que viven una vida como la del Señor Jesús. No todos pueden ver a Dios. Solo el Señor Jesús puede ver a Dios. Nadie en todo el mundo puede ver el lugar santísimo. Ha sido velado. Él podía ver el lugar santísimo cuando Dios quitaba el velo del cielo y combinaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio en uno. Esto se cumplió cuando el Hijo de Dios fue crucificado en la cruz. En ese momento, el camino al lugar santísimo fue abierto. Por esto Hebreos 10 y 19-20 dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo a través del velo por la sangre del Señor.
Este velo rasgado es la carne del Señor Jesús. Ahora tenemos confianza y plena certidumbre de fe para venir a Dios. La justicia del Señor Jesús en la tierra no tiene una relación directa con nosotros. Gracias al Señor que Él no se quedó para siempre en la tierra. Si se hubiera quedado en la tierra para siempre, aún sería el único grano. Gracias a Dios que Él murió y nos produjo a nosotros los muchos granos. Gracias al Señor por la cruz. El Evangelio de Dios. Watchman Nee. Nota informativa: este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integran el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal, y suscríbete, activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Los dos aspectos de la cruz del Señor. He aquí una pregunta. El Señor Jesús murió en la cruz, pero ¿cuál es el significado de su muerte? ¿Quién lo envió a la cruz? Cualquiera que lee los evangelios sabe que los judíos lo enviaron a los gentiles, y los gentiles lo crucificaron. Si mal no recuerdo, Pilato era español. ¿Cómo podemos decir que Jesús murió para llevar nuestros pecados? Él fue claramente crucificado por el hombre. En Hechos 2:23 Pedro le dijo a los judíos que ellos clavaron a Jesús en la cruz por manos de inicuos. Aquí dice que los judíos clavaron al Señor Jesús en la cruz. ¿Pero qué hizo el Señor Jesús en la cruz? Antes de ir a la cruz, Él oraba en el huerto de Getsemaní. Era su oración, acompañada de sudor como gotas de sangre, causada por la persecución y oposición del hombre. ¿Era porque Judas traía hombres para arrestarlo? ¿O era porque tenía que ir a la cruz para redimirnos del pecado? ¿No era porque Dios hizo pecado al que no tenía pecado por nosotros y puso todos los pecados del mundo sobre él para poder cargarlos sobre el madero? Allí él oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. LC 22:42. Si la cruz escapaba al control del hombre, si era solo un instrumento para algunos hombres malignos para matarlo, y si solo estaba el aspecto humano del Señor Jesús, entonces no me gustaría escuchar esta oración del Señor. No me gustaría escuchar que Jesús de Nazaret se arrodillara pidiéndole al Padre que si fuera posible le removiera esa copa. Durante los últimos 2000 años, muchos mártires y discípulos del Señor vociferaron más que él cuando estaban por morir. Muchos mártires, cuando estaban encerrados en celdas y calabozos, oraron para que el Padre los glorificara, prefiriendo morir por el Hijo, y más bien testificar de la palabra del Señor con su sangre. Si no hubiera sido por Dios que comenzó a poner la carga de los pecados sobre el Señor en Getsemaní, y si no hubiera sido por Dios que puso la carga de llevar nuestros pecados sobre el Señor Jesús, nosotros tendríamos que decir que el Señor Jesús no tuvo tanta valentía como los que creyeron en él. Así que, el problema es que la cruz tiene el aspecto del hombre y de Dios. El hombre crucificó al Señor Jesús. Pero el Señor dijo que nadie toma su vida, Él la entregó. JN 10 y 17-18. El hombre podría crucificar al Señor 1000 veces o 10.000 veces, pero si Él no entrega su vida, nada se le puede hacer. El hombre cree que Él fue crucificado por los hombres. Nosotros creemos que Él fue crucificado por Dios a nuestro favor para redimir nuestros pecados. Tenemos que descubrir de la Biblia qué fue lo que Dios hizo en la cruz. Primero, leamos Isaías 53, 5-10, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Los apóstoles citaron Isaías 53 muchas veces en el Nuevo Testamento. Este pasaje habla del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que el profeta dijo cuando escribió esta porción de la Escritura? La última oración del versículo 4 dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Al principio, el profeta pensó que él había sido herido y azotado por Dios, que él fue castigado por sus propios pecados y herido por Dios por sus transgresiones. Pero en el versículo 5, hay un cambio. Dios le mostró una revelación por la palabra más. Nosotros creemos que él solo sufría castigo y herida, mas él no estaba sufriendo castigo y herida, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Versos 5 a 6. La oración que sigue es muy preciosa, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ve chica 6. Esto es lo que el Señor hizo. Podemos ver que existe el aspecto del hombre para la cruz y el aspecto de Dios. Aunque fueron las manos del hombre que clavaron al Señor Jesús, manifestándose el odio del hombre hacia Dios, también Dios puso todos nuestros pecados sobre él y lo crucificó. La cruz la hizo Dios, fue algo que Jehová cumplió. ¿Qué ocurrió en la cruz? Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versos 7 a 8. Ser cortado de la tierra de los vivientes significa morir. Los que estaban parados delante de la cruz, cuando el Señor fue crucificado, se maravillaban y preguntaban por qué este hombre era crucificado. Ellos no sabían por qué le sucedía tal cosa. El profeta dijo que no abrió su boca, y que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Quién supo que él fue cortado de la tierra de los vivientes por causa del pecado del pueblo? ¿Quién supo que era Dios trabajando en él para cumplir la obra de redención? La cruz fue el medio por el cual el Señor, con su muerte, cumplió la redención. El versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El versículo 10 es muy precioso. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La cruz es la obra de Dios. Fue Dios mismo quien llevó nuestros pecados a la cruz. Él resolvió nuestro problema del pecado. Nunca den crédito a Judas por la entrega del Señor Jesús a los judíos. Nunca piensen que sin Judas el Señor no hubiera podido ser el Salvador. Aunque hubiese miles y miles de Judas, seguiría siendo inútil. El Señor Jesús llevó nuestros pecados. Cuando el Señor Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, parece que él era el hombre más débil, sin valor. Él pidió al Padre que quitara la copa, LC 22 y 24. Pero cuando salió del huerto al encuentro de muchos hombres malignos, él dijo, yo soy, y ellos retrocedieron, y cayeron a tierra. JN 18, 6. Por favor recuerden que él no cayó cuando enfrentó a los hombres malignos. Por el contrario, él hizo que ellos cayeran. Mientras estaba en Getsemaní, considerando el sufrimiento de llevar los pecados del hombre, cómo el que era sin pecado se haría pecado, y cómo tomaría el juicio del pecado sobre sí, él oró si era posible quitar esa copa. Si no hubiera sido por el asunto de la redención, el Señor Jesús ni se hubiera comparado con un mártir. Qué valerosos eran todos los cristianos mártires cuando estuvieron en la fosa de los leones. Pero el Señor Jesús suplicó, en lo posible, que se le quitara la copa.
Físicamente hablando, el Señor Jesús era muy diferente a los mártires. Pero para la redención, para resolver el problema del pecado, para que Dios viniera a cargar al hombre y el pecado de éste, incluso él tuvo que pedir, si era posible, quitar esa copa. La Biblia dice que Jehová lo hizo expiación por el pecado. Jehová puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue algo que Jehová hizo. La cruz era la obra de Dios, no era la obra del hombre. La cruz es Dios mismo que viene a la tierra para llevar los pecados del hombre. La cruz no es la crucifixión del Hijo de Dios por el hombre. ¿Ustedes se acuerdan lo que la Biblia dice acerca de la hora sexta a la hora novena? La luz del sol se oscureció, LC 23 y 44-45. Los judíos se burlaban de él, y los gentiles lo golpeaban y avergonzaban, pero el sol estaba fuera del control de los judíos. Los gentiles no tenían la autoridad de manipular el sol. El hombre podía aclamar y tocar trompeta, pero el terremoto era algo que Pilato no podía llamar. ¿Por qué se oscureció el cielo? Este fenómeno ocurrió porque Dios mismo vino para llevar nuestros pecados. Esto no fue algo hecho por el hombre. Si hubiera sido hecho por el hombre, ¿habría Dios agregado dolor a su Hijo mientras estaba colgado en la cruz? ¿No podría Dios haber enviado 12 legiones de ángeles para rescatarlo? Así hubiera sucedido si no hubiera sido por la redención de los pecados. Agradecemos y alabamos a Dios que su Hijo vino para redimirnos de los pecados. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? MT 27 horas y 46 minutos. Ningún creyente en los 2000 años pasados tuvo que decir tal terrible palabra cuando murió. Por 2000 años los creyentes, hayan muerto en paz o en dolor, fueron más osados que él. ¿Por qué el Hijo de Dios fue rechazado por Dios? Si hubiera sido manos de hombre y crucifixión de hombre, ese hubiera sido el momento en que él habría necesitado la presencia de Dios más que nunca. Cuando el hombre complotó para perseguirlo y matarlo, Dios debería manifestar su presencia aún más. Ese era el momento más crítico. Dios debería haber estado con él. Pero, en vez de eso, ¿por qué Dios lo dejó? Era únicamente porque el Hijo de Dios se había hecho pecado y llevó el juicio. Por eso él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó. Los que hemos creído en la obra de redención sabemos que la obra de la cruz se cumplió para que él fuera juzgado por el pecado. La cruz del Señor nos muestra cuán maligno es el pecado y qué precio Dios pagó para la obra de la redención. Aparte de Isaías 53, también podemos encontrar otro testimonio claro. En Romanos 3 y 25, Dios puso a Cristo como propiciación. Esto también muestra claramente que la obra fue hecha por Dios. Deuteronomio 21 y 23 nos dice que todo aquel que sea colgado en el madero será maldito por Dios. Cuando el Señor estaba colgado en la cruz, Él no era maldito por el hombre, sino por Dios. Por eso, Él nos puede liberar de la maldición. En 1 Juan 4 y 10 se dice que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para hacer la propiciación. El hombre no lo crucificó. En 2 Corintios 5 y 21 también se dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto lo hizo Dios. La cruz es la obra de Dios. Dios fue quien hizo pasar al Señor Jesús por la cruz. Hechos 2 y 23 menciona tanto el aspecto de Dios como el del hombre. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. El Señor Jesús fue matado por los judíos en manos de inicuos. Sin embargo, tal muerte fue según el determinado consejo de Dios. Esto nos muestra que todo fue hecho por Dios. Nosotros tenemos pecado, y el pecado solo puede ser tratado por Dios mismo. Por esta razón, Dios vino al mundo para ser un hombre. Mientras él era hombre, sin duda era justo. Pero esta justicia no nos fue imputada. La muerte del Señor Jesús fue la que nos liberó de la maldición de la muerte. Ga 3 y 13. Él no nos liberó del pecado mientras vivía, sino cuando murió.
En la cruz, Dios lo crucificó, y no el hombre. La mano del hombre es inútil. Dios fue quien aprovechó la oportunidad para manifestar el pecado del hombre. Redención y sustitución. Ahora tenemos que hacer una pregunta. Puesto que el Señor Jesús murió en la cruz y Dios lo hizo la propiciación, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cuál es la diferencia entre la redención y la sustitución? ¿Se parecen en algo? Tenemos que ver que la obra del Señor Jesús es una obra de redención, pero el resultado de esta obra redentora es la sustitución. La redención es la causa, y la sustitución es el resultado. El alcance de la redención es muy amplio, pero el alcance de la sustitución no es tan amplio. Es muy interesante que la Biblia nunca menciona que el Señor Jesús murió por los pecados de todos. Solo dice que el Señor Jesús murió por todos, 2 Cor 5 y 14. Su obra redentora tenía como fin satisfacer los requisitos justos de Dios. Cuando el Señor cumplió la redención en la cruz, esta obra redentora no tenía nada que ver con el hombre. Quiero impresionarlos con esto. La redención en nada está relacionada con nosotros. La obra de redención es algo entre Dios y el pecado. ¿Qué es la obra de redención? Es Dios mismo que vino al mundo para resolver el problema del pecado. Una vez que el problema del pecado está solucionado, la obra de redención está cumplida. La sangre del Cordero Pascual era rociada en los postes y dinteles de las puertas. Ex 12, 7. Dios dijo que cuando viera la sangre pasaría esa casa. B chica 13. La sangre servía para que Dios la viera. No era para que el primogénito la viera. El primogénito no necesitaba ver la sangre, ellos permanecían en las casas. La sangre servía para satisfacer los requisitos justos de Dios, no servía para satisfacer los requisitos justos del primogénito. En el caso del primogénito, no existía la redención. Si leemos el Antiguo Testamento, descubriremos que la sangre para la expiación, o sea la redención, del pecado era traído al lugar santísimo, era rociado en el velo 7 veces, LB chica 16 y 14-15. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que tomar la sangre y rociarla en la tapa propiciatoria del arca. La sangre se ofrecía a Dios. Es verdad que la sangre tenía que pintarse en el pulgar, oído y dedo del pie del leproso, pero se hacía para la consagración. Era para consagrarse a Dios. El hombre no tenía tal requisito. La redención tiene que ver con Dios, es Dios que vino a resolver lo que el hombre no puede arreglar. Por eso la Biblia dice, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Jn 2, 2. La redención incluye a todo el mundo. En tal redención, todos, incluso aquellos que no han sido salvos, están incluidos. Dios vino y trató con nuestros pecados. El Señor Jesús ha satisfecho los requisitos justos de Dios para que podamos recibir la sustitución del Señor Jesús. Su redención es una preparación abstracta. Al creer en Él, esta redención se convierte en una sustitución para nosotros. Ante Dios, no fue una sustitución, sino una redención. Es importante saber esto. Si no estamos claros acerca de esto, estaremos confundidos acerca de muchas otras doctrinas. La redención está ante Dios, y la sustitución es para nosotros. La redención satisface los requisitos de Dios, y la sustitución sirve para que recibamos los beneficios. Lo que Él cumplió fue la redención, lo que nosotros hemos recibido es la sustitución. No digo que no hay tal enseñanza como la de sustitución en la Biblia. Sin duda hay tal enseñanza, pero todas las enseñanzas en la Biblia acerca de la sustitución están escritas para los cristianos. No están escritas para los incrédulos. Para los gentiles vemos que Jesús murió por ellos y cumplió con la redención. Para los cristianos decimos que el Señor Jesús los ha sustituido al llevar sus pecados. En el pasaje que hemos leído en Isaías 53, vean que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. B. Chica 5. Por favor observen que dice nuestros en vez de suyos. Él llevó el sufrimiento por nuestros pecados. Así, nuestros pecados fueron perdonados. Es para nosotros, no para todo el mundo. Cuando Pedro citó Isaías 53, él dijo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero 1, p. 2 y 24, siempre fue nuestros, no suyos. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando predicamos el Evangelio. Es mejor que nos adhiramos más a la Biblia. La Biblia nunca dice a los pecadores que Jesús murió por sus pecados. La Biblia dice que murió por ellos. Ro 5, 8. Jesús en realidad murió por ellos. Pero Jesús no murió por sus pecados. Es un hecho que Jesús muere por ellos. Pero el problema del pecado aún no está solucionado. Es verdad que todos los problemas del pecado están ya solucionados ante Dios. Pero si uno no ha participado en esta obra, sus pecados aún no están solucionados, y él no tiene parte en la sustitución de Jesús. Cuando uno recibe al Señor Jesús, su problema está arreglado. Esta es la sustitución. Sin esto, no hay sustitución. En otras palabras, la redención se ha cumplido, pero la salvación aún no ha sido cumplida. Si yo le preguntara cuándo fue usted redimido, usted debe decir que ocurrió 2000 años atrás. Pero si le preguntara cuándo fue usted salvo, debe decir que sucedió tal día, mes y año. La redención es algo que ocurrió hace mucho tiempo. La salvación es algo presente. La redención fue cumplida por Cristo. La salvación es cumplida en nosotros. Nosotros fuimos redimidos 2000 años atrás. Pero tal vez hayamos sido salvos hace algunos años. No sé cómo hacerlo más claro. Para mí está muy claro. La obra de redención de Dios está relacionada con Él, se hizo para satisfacerse y no tiene nada que ver con nosotros. Es algo totalmente ante Dios. Dios mismo hizo esta obra. Cuando venimos y vemos lo que Dios ha cumplido, y la creemos y aceptamos, recibiremos esta sustitución. Usemos otra ilustración. Hay un puente que une ambas orillas del río Whampoa sin cargo alguno. El nombre del lugar es Cruce Libre. Supongamos que yo fuese un ladrón que robó muchas veces allí. Sin embargo, ahora soy diferente. ¿Qué debo hacer si quiero tratar completamente con mis robos pasados? Aun si quiero pagar, ¿a dónde debo ir? A los que les robé, ahora no se puede encontrar. ¿Qué debo hacer? Por causa de la justicia y a fin de pagar, debo empezar un servicio gratuito de ferry para la gente. Todos son aceptados, sin recargo. Debo hacer esto para pagar el dinero que robé a la gente del área. Así ofrezco un servicio gratuito como solución al problema de mi injusticia. Este servicio gratuito para mí es una solución a la injusticia. Pero para otros, es una sustitución. Yo estoy pagando el boleto por los demás. Así es como el Señor Jesús trata con el problema del castigo. Dios envió al Señor Jesús para que cumpliera la redención a fin de que el problema del pecado, así como su propia santidad y justicia, sea solucionado. Cuando uno cree, entra en esta obra, y el Señor Jesús quita sus pecados. Por lo tanto, el Nuevo Testamento dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 1 P 3 y 18. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 P 2 y 24. Todo esto fue hecho para nosotros. En la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó la copa y la bendijo, y la dio a los discípulos, diciendo, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. MT 26 horas y 28 minutos. Fue por muchos, no por todos. En el futuro, veremos una gran multitud, con palmas en sus manos, que han sido purificados por la sangre. Aparte 7, 9, 14. Gracias al Señor. Él cumplió la redención para sí, para que nosotros podamos ser reemplazados. No podemos decir otra cosa que, gracias al Señor. El Evangelio de Dios.
Watchman Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integran el Ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal, y suscríbete, activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.